Su hija se quitó la vida y él pudo haberlo impedido. Emilio Azcárraga. Milmo sabía exactamente lo que su hija estaba experimentando. Ese vacío, esa desesperación, ese amor que alguien más resolvió que no podía existir. Lo sabía porque a él le hicieron lo mismo. A él le arrancaron al amor de su vida por orden de su padre. Y cuando su hija Paulina rogó por el suyo, cuando le vedaron ver al hombre que amaba, en el momento que más lo necesitaba, él guardó silencio. El hombre que controlaba lo que 90 millones de mexicanos veían en sus pantallas. El hombre que decidía quién existía y quién desaparecía. El hombre que acumuló 5.000 millones de dólares. Ese hombre no fue capaz de abrir la boca para defender a su propia hija y ella escogió otra salida. Pero esa no es la historia completa, porque el patrón que acabó con Paulina comenzó mucho antes de que ella naciera. Empezó con un padre que llamaba a su hijo el príncipe idiota frente a todos los trabajadores de la empresa. Lo comparó con su cuñado durante años, lo humilló públicamente cada vez que tuvo oportunidad. Y cuando Emilio Azcárraga Milmo finalmente heredó el emporio más grande de habla hispana, dedicó el resto de su vida a demostrar que su padre estaba equivocado. No lo consiguió, porque ese hombre, el Tigre, el más poderoso de México, murió solo en un yate en Miami con cáncer de páncreas, y su propia hermana se rehusó a ir a despedirlo. Esa hermana, Laura, recibió llamadas, recibió súplicas. Su otra hermana, Carmela, le imploró que fuera. Emilio se está muriendo. Ve a despedirte. Laura dijo que no, y no cambió de postura. Hoy vas a descubrir 4 cosas que jamás te han contado sobre el Tigre Azcárraga. Primero, las palabras exactas que su padre le decía frente a los empleados de Televisa, las humillaciones que lo marcaron de por vida, lo que ese hombre le hizo a su único hijo varón. Segundo, lo que verdaderamente ocurrió con su hija Paulina. La verdad que México nunca conoció, porque la versión oficial fue una mentira. ¿Y qué tuvo que ver el Tigre con su muerte? Tercero, la razón precisa por la que su hermana Laura jamás lo perdonó. ¿Y por qué se negó a verlo mientras agonizaba de cáncer en un yate en Miami? Y cuarto, lo que expresó en su lecho de muerte. Las últimas palabras de un hombre que lo tuvo todo sobre una mujer que había fallecido 60 años antes. Te voy a avisar cuando llegue cada una, pero antes de contarte cómo terminó, necesitas entender cómo comenzó, porque esta historia no arranca con el tigre, comienza con el hombre que lo creó y lo destruyó. Emilio Azcárraga Vidaurreta. El padre, el fundador, el patriarca, el que originó todo. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 2 de marzo de 1895. A los 17 años, en plena Revolución Mexicana, mientras el país se desangraba, él vio oportunidad. Empezó a vender de todo. Era hábil, muy hábil. Tenía olfato para los negocios y ningún escrúpulo para cerrarlos. Según múltiples fuentes históricas, durante la Revolución, los hermanos Azcárraga adquirían bienes a familias desesperadas que huían del conflicto. Luego los revendían en Estados Unidos. Así comenzó la fortuna. A los 22 años, Emilio Azcárraga Vidaurreta ya tenía su propia distribuidora, una agencia de autos Ford en Monterrey. Después llegó Victor Talking Machine, después la radio. En 1930 fundó la XEW, la voz de la América Latina desde México, la primera radiodifusora con cobertura nacional en el país. El día que esa estación comenzó a transmitir, su esposa Laura Milmo Hickman le entregó un regalo, un hijo. El 6 de septiembre de 1930, en un hospital de San Antonio, Texas, nació Emilio Azcárraga Milmo, el heredero.
Pero Azcárraga Vidaurreta no quería un heredero, quería un guerrero, y lo que veía en su hijo no le agradaba. El niño era sensible, caprichoso, enamoradizo. No era el tipo de hombre que Azcárraga Vidaurreta respetaba, y se lo hacía saber cada día de todas las formas posibles. La revista Quién, después de investigar la historia de la dinastía, lo describió así. Su infancia y adolescencia estuvo marcada por una complicada relación con su padre, quien fue sumamente duro con él, y lo trató incluso peor que a sus empleados. Peor que a sus empleados. Los empleados recibían un salario, recibían instrucciones, a veces recibían gritos, pero no recibían lo que Emilio hijo recibía. No recibían el desprecio de un padre que no los quería, y ese desprecio lo convirtió en lo que fue. Años después, cuando ya era el propietario de Televisa, sus propios colaboradores describían su personalidad con frases que helaban la sangre. Valentín Pimstein, el productor de telenovelas que laboró con él durante décadas, lo describió así: le dicen el tigre porque cuando te abraza te saca sangre. Y su amigo Otón Vélez tenía otra versión: te da un zarpazo y luego una lamida. Eso era Emilio Azcárraga Milmo, un hombre que podía darte todo y quitártelo en el mismo movimiento. Un hombre que aprendió de su padre que el amor y la crueldad podían ir de la mano y lo perfeccionó. Aquí viene lo primero que te prometí. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, escrito por los periodistas Claudia Fernández y Andrew Paxman, tras 5 años de investigación y más de 200 entrevistas, Azcárraga Vidaurreta tenía un apodo para su hijo. Lo llamaba el príncipe idiota. De frente a otros, frente a ejecutivos, frente a trabajadores. El heredero del emporio más grande de México, llamado idiota por su propio padre. Pero eso no era todo. Azcárraga Vidaurreta constantemente comparaba a su hijo con otro hombre. Fernando Barroso, el esposo de Laura, la hermana mayor de Emilio. Barroso era todo lo que Azcárraga Vidaurreta deseaba en un heredero. Brillante, decidido, sin sentimentalismos, y el padre se encargaba de que Emilio lo supiera. Mira a Fernando, aprende de Fernando. Fernando sí sabe. Cada logro de Barroso era un recordatorio del fracaso de Emilio. Cada error de Emilio era una confirmación de lo que su padre siempre supo. Y hubo un tropiezo que su padre nunca dejó de recordarle: el Estadio Azteca. En 1962, Emilio hijo recibió el encargo de construir el estadio más grande de México, un proyecto monumental, la sede de la Copa del Mundo de 1970. Era su oportunidad de demostrar que podía gestionar proyectos enormes y fracasó. Los costos se dispararon, los plazos no se cumplieron, los problemas técnicos se multiplicaron. Su padre tuvo que intervenir, tuvo que rescatar el proyecto, tuvo que demostrar una vez más quién era el verdadero empresario de la familia. Según el libro de Paxman y Fernández, Azcárraga Vidaurreta utilizó ese fracaso como arma durante años. Cada vez que Emilio proponía algo ambicioso, como el Estadio Azteca, cada vez que solicitaba más responsabilidad. Acuérdate del Estadio Azteca. Cada vez que se atrevía a opinar, tú que dejaste que el Azteca se saliera de control. El estadio eventualmente se concluyó, se convirtió en un ícono, el escenario donde Pelé conquistó su tercer mundial, donde Maradona hizo el gol del siglo. Pero para Emilio siempre fue un recordatorio de su fracaso, de que su padre tuvo razón, de que era el príncipe idiota. El príncipe idiota. Esas palabras lo persiguieron toda la vida. 60 años después de escucharlas por primera vez, seguían ahí, en cada decisión, en cada negocio,
en cada demostración de poder. Y lo que su padre nunca comprendió es que estaba forjando exactamente lo que más temía. Un hombre incapaz de amar sin destruir. Un hombre que repetiría el mismo patrón con todos los que se acercaran a él. Emilio Azcárraga. Milmo creció con una misión, una sola: demostrar que no era idiota. Lo enviaron a estudiar a Estados Unidos, a la Academia Militar Culver en Indiana. Esperaban que la disciplina lo endureciera. No funcionó. A los 17 años, Emilio conoció a una mujer y lo abandonó todo. María Regina Sondúe Almada. Gina era mexicana, hermosa, y él se enamoró de ella con la intensidad de alguien que nunca ha sido amado, porque eso era Emilio Azcárraga Milmo a los 17 años, un muchacho adinerado que nunca había recibido afecto de su padre y que encontró en Gina todo lo que le hacía falta. Pero su padre no aprobaba la relación. Quería que su hijo se enfocara en el negocio, en aprender, en prepararse para heredar, no en romances. Emilio, por primera vez en su vida, desobedeció, y para demostrar que podía sostenerse solo, que no necesitaba el dinero de su padre, hizo algo impensable. Empezó a vender enciclopedias de puerta en puerta. La Enciclopedia Británica, el heredero del emporio mediático más grande de habla hispana, tocando timbres en las casas más ricas de la Ciudad de México. «Buenos días, señora. ¿Le interesaría una enciclopedia?» Todo por amor, todo por Gina. En 1952, finalmente se casaron. Emilio tenía 22 años, toda la vida por delante, y una mujer que lo amaba. 8 meses después, Gina estaba muerta, un tumor cerebral. Estaba embarazada cuando falleció. El bebé también se fue. Emilio Azcárraga Milmo perdió a su esposa y a su hijo en el mismo instante, a los 22 años. El historiador Andrew Paxman, coautor del libro El Tigre, lo describió así: Emilio no tenía la experiencia ni los recursos para lidiar con su dolor. Lo consumió. Lo consumió. Esas 2 palabras explican todo lo que vino después, porque algo se quebró dentro de él que nunca volvió a repararse. Lo que siguió fue el primer patrón que definiría su existencia. Buscar en otras mujeres lo que perdió con Gina. Nunca lo halló. Nunca, pero no dejó de buscarlo. Poco después de la muerte de Gina, Emilio conoció a otra mujer, Silvia Pinal. Ella era joven, hermosa, talentosa. Apenas comenzaba en el espectáculo mexicano. Él seguía destrozado por la pérdida de Gina. Se encontraron en el momento preciso y se enamoraron. Décadas después, Silvia Pinal habló públicamente de esa relación, en su autobiografía y en una entrevista con el programa Hoy de Televisa. Confesó que Emilio Azcárraga Milmo fue el amor de su vida. El amor de su vida. Pero no pudieron estar juntos. La razón, el padre. Otra vez el padre. Azcárraga Vidaurreta no quería que su hijo se casara con una actriz mexicana. No importaba que Silvia Pinal se convirtiera en una de las figuras más grandes del cine mexicano. No importaba que trabajara con Luis Buñuel. No importaba nada de eso. Para Azcárraga Vidaurreta, su hijo necesitaba una esposa que sirviera para alianzas, no para el amor. Y tomó la decisión por él. Organizó el matrimonio de su hijo con una mujer francesa, Pamela de Surmont. El 26 de marzo de 1959, en París, en la iglesia de Saint-Honoré-d'Eylau, Emilio Azcárraga Milmo se casó con una mujer que no eligió porque su padre lo determinó. Silvia Pinal quedó atrás, el amor de su vida sacrificado por la voluntad de un hombre que lo llamaba príncipe idiota. Emilio y Silvia continuaron siendo amigos hasta el día en que él murió. Casi 40 años de amistad, pero nunca más fueron pareja.
¿Sabes lo que es amar a alguien toda tu vida y no poder estar con esa persona? ¿Sabes lo que es ver a ese alguien en eventos, en fiestas, en reuniones, y saber que pudieron haberlo tenido todo, pero alguien más resolvió que no? Silvia Pinal y Emilio Azcárraga. Milmo también lo supieron hasta el último día. Con Pamela de Surmont, la francesa que su padre eligió, Emilio tuvo 3 hijas: Paulina, Alessandra, Ariane. Pero el matrimonio estaba condenado desde el principio. No se eligieron, no se amaban. Estaban juntos porque un patriarca determinó que debían estarlo, y Emilio era incapaz de serle fiel a una sola mujer. Las infidelidades comenzaron casi de inmediato. Eran constantes, públicas, humillantes para Pamela. Según múltiples fuentes, incluyendo el libro de Paxman y Fernández, Emilio no se molestaba en ocultar a sus amantes. No le importaba que Pamela lo supiera. No le importaba que todo México lo supiera. Era el tigre, hacía lo que quería. Pamela tenía un carácter fuerte. No era el tipo de mujer que acepta humillaciones en silencio. Se divorciaron. Y aquí comenzó otro patrón. Emilio Azcárraga. Milmo, tratando a las mujeres exactamente como su padre lo trató a él, desechables, reemplazables, útiles solo mientras servían para algo. El príncipe idiota se había transformado en una versión más cruel de su padre. En 1965, Emilio contrajo matrimonio de nuevo con otra francesa, Nadine Guin. Quizás pensó que la nacionalidad traería suerte. No lo hizo, pero Nadine le dio algo que ninguna otra mujer pudo darle: un hijo varón. Emilio Azcárraga Guin nació en 1968, el heredero del heredero, la 4ª generación de la dinastía. Pero la historia se repitió nuevamente. Infidelidades, ausencias, un padre que no estaba. Emilio Azcárraga. Milmo, el hombre que sufrió por la ausencia emocional de su padre, se convirtió en un padre ausente, no solo físicamente, sino sobre todo emocionalmente. Según la revista Quién, Emilio Azcárraga. Jean creció enfrentando las ausencias de su padre, quien al estar completamente entregado a Televisa, habitualmente no compartía demasiado tiempo con su familia. Televisa era la familia del tigre. Televisa era su esposa, sus hijos, su padre. Televisa era todo. Y su hijo biológico era solo el heredero, alguien a quien preparar, no alguien a quien amar. El mismo patrón, el hijo del príncipe idiota criando a su propio hijo exactamente como lo criaron a él. O peor, porque al menos Azcárraga Vidaurreta estaba presente para humillar. El tigre ni siquiera estaba. El matrimonio con Nadine también concluyó. Las infidelidades, siempre las infidelidades. Según reportes de la época, Emilio inició una relación con otra mujer, mientras todavía estaba casado con Nadine, Paula Cusi, una mujer 20 años menor que él. El patrón continuaba. En 1972, el mismo año que murió su padre, Emilio se casó con Paula. Fue su 3er matrimonio y el más prolongado, 25 años juntos. Paula había sido conductora del clima en el noticiero 24 horas. Jacobo Zabludowski la presentaba cada noche. Pero pocos sabían la verdad. Emilio Azcárraga Milmo había creado esa sección especialmente para ella, para tenerla cerca, para verla cada noche en su propia televisora. El hombre más poderoso de los medios en México, creando un segmento de televisión para conquistar a una mujer. Y funcionó. Paula se convirtió en su esposa, pero incluso con ella, el patrón siguió. Las otras mujeres nunca desaparecieron. Y Emilio tenía una frase que, según múltiples fuentes cercanas, repetía sin vergüenza: «Cuando cumplas 40, te cambio por 2 de 20». No era un chiste, no era una exageración.
era una promesa. Y las promesas del tigre se cumplían. Pero antes de hablar de cómo concluyó su matrimonio con Paula, necesitas entender qué ocurrió cuando murió su padre. Porque ese momento lo cambió todo. El 23 de septiembre de 1972, en Houston, Texas, Emilio Azcárraga Vidaurreta exhaló su último aliento. El patriarca, el fundador, el hombre que llamó a su hijo príncipe idiota durante 42 años, muerto. Y Emilio Azcárraga Milmo finalmente heredó el imperio, pero no heredó paz. Porque según el libro El Tigre, la memoria de su padre muerto siguió impulsándolo durante décadas, durante al menos 20 años más. Parece que la memoria de su padre fallecido lo siguió empujando a buscar la expansión de la empresa hasta convertirla en un emporio mediático cada vez más vasto. 20 años. El padre llevaba 20 años muerto y su voz seguía ahí, cada vez que Emilio cerraba un trato millonario. El príncipe idiota. Cada vez que aniquilaba a un competidor. El príncipe idiota. Cada vez que controlaba lo que México observaba y pensaba. El príncipe idiota, demostrando que no lo era, acumulando poder como si el poder pudiera silenciar esa voz. Nunca la silenció. Un año después de la muerte de su padre, en 1973, Emilio logró algo que Azcárraga Vidaurreta nunca pudo. Fusionó Telesistema Mexicano con Televisión Independiente de México. Nació Televisa, televisión vía satélite, el monopolio más grande de habla hispana. Y Emilio Azcárraga Milmo se convirtió en el hombre más poderoso de México. No el presidente. El presidente cambiaba cada 6 años, no el ejército. El ejército obedecía órdenes, no la iglesia. La iglesia predicaba los domingos. Él, el tigre, porque él resolvía lo que la gente veía, lo que la gente pensaba, lo que la gente creía y lo sabía a la perfección. En 1990 dijo algo públicamente que definió su vínculo con el poder político de México, algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Somos soldados del PRI. No lo ocultó, no lo disfrazó. Televisa era el brazo mediático del Partido Revolucionario Institucional, el partido que gobernó México durante 71 años consecutivos, y el tigre era su general. Las protestas que Televisa no transmitía no existían. Los candidatos de oposición que Televisa ignoraba no existían. La realidad que Televisa no mostraba no era realidad. En 1986, en las elecciones de Chihuahua, hubo protestas masivas por fraude electoral. El PAN y organizaciones civiles denunciaron manipulación. Miles de personas salieron a las calles. ¿Televisa las transmitió? No. De las protestas la gente se enteró por los periódicos. Para la televisión simplemente no existieron, y si llegaban a mencionarlas, solo hablaban del caos vial que generaban. Nunca de por qué protestaban, nunca de lo que exigían, nunca de la injusticia. 2 años después, en 1988, llegó la prueba definitiva del poder del tigre. Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, candidato de la izquierda. Millones de mexicanos votaron por él. Muchos creen que ganó esa elección, pero algo sucedió. El sistema de cómputo se cayó, y cuando volvió a funcionar, Carlos Salinas de Gortari ganó. Televisa respaldó a Salinas desde el primer día, marginó a Cárdenas, minimizó las protestas, y cuando el candidato de oposición denunció el fraude, la televisora siguió la línea oficial. El periodista Jacobo Zabludovsky, conductor del noticiero 24 horas durante 27 años, señaló después que ejercía el periodismo en una empresa concesionada con las limitaciones que eso representaba. Limitaciones.
Así le llamaban a la censura. Cuauhtémoc Cárdenas dijo en 1994, hablando de Televisa: se ha constituido en uno de los pilares que hoy sostienen al régimen autoritario que padecemos. Televisa sirve al Estado y se sirve de él. Ese era el poder del tigre, determinar quién gobernaba México y lograr que el país lo aceptara. Pero el poder del tigre no solo se ejercía sobre la política, también se ejercía sobre las personas, especialmente sobre las mujeres. En Televisa existía algo que todos conocían, pero nadie mencionaba públicamente: las consentidas del tigre. Actrices que recibían trato especial, contratos exclusivos, roles protagónicos en las telenovelas más relevantes, protección dentro de la empresa. ¿A cambio de qué? Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Verónica Castro fue una de ellas, la protagonista de Los ricos también lloran, la estrella más grande de Televisa en los 80. Lucía Méndez también, la protagonista de Colorina y El extraño retorno de Diana Salazar. Años después, en una entrevista con Adela Micha, Lucía Méndez finalmente habló. De alguna forma no era tan sencillo, era el patrón. Yo era muy jovencita, me daba miedo, era imponente, era el patrón. Le daba miedo, tenía que elegir entre su carrera y algo más. La periodista Maxine Woodside fue más directa. Hablando de Thalía, otra de las grandes figuras de Televisa en los 90, dijo en 2015: Thalía fue muy consentida del tigre, tuvo un romance con él y estaba muerto de amor por ella. Si no se hubiera muerto, yo creo que se hubiera divorciado de Adriana. Thalía recibió el contrato más costoso en la historia de Televisa hasta ese momento, para protagonizar María, la del barrio. Ella jamás confirmó ni negó nada, pero los rumores la acompañaron durante años. El tigre tenía un sistema donde el talento importaba, pero donde el acceso al hombre más poderoso de la televisión importaba más, y él lo sabía. Según el libro de Fabricio Mejía Madrid, Nación TV, la novela de Televisa, el tigre tenía frases que definían cómo veía a las personas que trabajaban para él. Los artistas son ambiciosos por naturaleza, por eso la única forma de tratarlos es como sirvientas. Eso decía el hombre que creaba estrellas. Eso pensaba de las personas que lo hicieron rico. Otra frase que se le atribuye: yo hago a los cantantes de América Latina, no para que sean los mejores, para que sean los únicos. No quería talento, quería control. Control absoluto sobre quién existía y quién no. Y otra más, quizás la más reveladora de todas: la radio es mi esposa, para ella nada. La tele es mi amante, para ella todo, hasta lo que no me pida. Así operaba su mente. Así trataba todo como propiedades: la radio, la televisión, las mujeres, los artistas. Todo era suyo para dar y quitar según le pareciera. Pero el poder tiene un precio, y ese precio siempre lo paga la familia. En 1980, mientras el tigre consolidaba su imperio, algo ocurrió que lo cambió todo. Aquí viene lo segundo que te prometí, y necesito que pongas atención, porque lo que voy a contarte es algo que México no supo durante décadas. Si llevas rato con nosotros, suscríbete al canal. Esta es exactamente la clase de historia que contamos aquí. Paulina Azcárraga, la hija de Emilio y Pamela de Surmont, una de las 3 hijas de su matrimonio con la francesa. Adolescente, joven, con toda la vida por delante. A principios de 1980, Paulina murió. La versión oficial fue un ataque de asma. Eso es lo que se publicó. Eso es lo que la familia dijo. Eso es lo que México creyó durante años. Un ataque de asma, una tragedia. Fin de la historia. Pero no era verdad. Según el libro El tigre, de Claudia Fernández,
y Andrew Paxman, basado en testimonios de personas que conocían a Azcárraga Milmo, la realidad fue completamente distinta. Paulina estaba enamorada de un joven italiano, profunda, desesperadamente enamorada. El tipo de amor que solo se siente cuando eres joven y crees que el mundo puede terminar si pierdes a esa persona. Pero su madre, Pamela de Surmont, le prohibió verlo. No sabemos exactamente por qué. Quizás no le agradaba el muchacho. Quizás tenía otros planes para su hija. Quizás quería controlar la vida de Paulina, exactamente como Azcárraga Vidaurreta controló la vida de su hijo. El patrón, siempre el patrón. A Emilio le vedaron estar con Silvia Pinal. A Paulina le vedaron estar con su italiano. Generación tras generación, la misma historia. Pero Paulina no era Emilio. Ella no se resignó. Ella no aceptó un matrimonio arreglado con alguien que no amaba. Ella tomó otra determinación. Según el libro de Paxman y Fernández, se encontró con que su exesposa Pamela había prohibido a su hija Paulina verse con un joven italiano de quien estaba profundamente enamorada. En lo que pareció un pacto suicida, Paulina se quitó la vida con una sobredosis. De alguna manera, el italiano sobrevivió a su propia sobredosis y así pudo relatar lo que había ocurrido. Paulina y su novio decidieron acabar con sus vidas juntos. Ella lo logró. Él sobrevivió y pudo contar lo que realmente pasó. La hija del tigre Azcárraga no murió de asma. Se quitó la vida porque le prohibieron amar. Tenía toda la vida por delante. Era joven, era adinerada, tenía el apellido más poderoso de México, y nada de eso importó, porque lo único que quería, lo único que le daba sentido a todo, se lo arrebataron. Su madre resolvió que ese italiano no era para ella, igual que el padre de Emilio determinó que Silvia Pinal no era para él, igual que el poder siempre decide sobre el amor. Y Paulina, a diferencia de su padre, no aceptó. No se resignó a una vida sin la persona que amaba. Eligió otra salida. Pero aquí está lo que nadie señala, lo que conecta esta tragedia directamente con el tigre. Emilio Azcárraga. Milmo sabía perfectamente lo que era que te impidieran amar. A él le quitaron a Silvia Pinal, el amor de su vida, por decisión de su padre, y vivió con ese dolor durante 40 años. Él sabía lo que Paulina estaba experimentando. Él sabía lo que era perder a la persona que amas, porque alguien más resolvió que no podías estar con ella. Y cuando Pamela le prohibió a su hija ver al italiano, Emilio pudo haber intervenido, pudo haber dicho: «Yo sé lo que es esto, déjala ser feliz». Pudo haber roto el patrón que su padre inició. No lo hizo. Se quedó callado. Igual que todos guardaron silencio cuando su padre lo humillaba, igual que él calló cuando le quitaron a Silvia. El silencio, siempre el silencio. Y ese silencio acabó con Paulina. No solo la prohibición de su madre, el silencio de su padre, el hombre que controlaba lo que México veía, lo que México pensaba, lo que México hacía, no pudo abrir la boca para defender a su propia hija. Eso es lo que el tigre jamás se perdonó. Eso es lo que cargó hasta la tumba. Eso es por lo que su hija se quitó la vida, por el patrón que él pudo romper y no rompió. Emilio Azcárraga. Milmo recibió la noticia, viajó a donde estaba el cuerpo de su hija, y en ese vuelo tuvo que enfrentar la verdad. Él pudo haberlo evitado. Él sabía lo que era ese dolor y no hizo nada. ¿Habrá recordado a Gina? ¿Habrá pensado en Silvia Pinal? ¿Habrá comprendido que el patrón que arruinó su vida acababa de arruinar la de su hija? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que hizo después y regresó a México. Según el libro El Tigre, siendo un hombre sumamente reservado,
Inclinado a guardar secretos, casi nadie se enteró del torbellino que se suscitó en su interior al ocurrir la segunda gran tragedia de su vida. La segunda gran tragedia. La primera fue Gina, la esposa que falleció a los 8 meses de casados. La segunda fue Paulina, su propia hija. Y Emilio hizo lo que siempre hacía, lo que su padre le enseñó: callar, seguir adelante, no mostrar debilidad. Regresó a México y no dijo nada a sus ejecutivos. Siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. La versión oficial quedó: ataque de asma. Nadie cuestionó, nadie investigó, nadie preguntó. Era el tigre, su palabra era ley. Solo años después reveló la verdad a 2 personas, únicamente 2. El abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, y Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente y uno de sus socios más cercanos. Nadie más. El dueño de Televisa, el que decidía qué era noticia y qué no existía, guardó el secreto más oscuro de su vida hasta que ya no pudo cargarlo solo. Su hija se quitó la vida porque le vedaron amar, exactamente como a él le vedaron amar a Silvia Pinal. El patrón no solo se repetía, el patrón mataba. Quizás tú también conoces lo que es guardar un dolor que no puede contarse, algo que ocurrió en tu familia que nunca se habló, algo que se enterró con una versión oficial que todos aceptaron, aunque todos supieran que no era verdad. Emilio Azcárraga. Milmo cargó con ese secreto el resto de su vida, 17 años más, y siguió adelante, porque eso es lo que hacen los hombres como él. Siguen adelante, destruyen, construyen, acumulan y nunca se detienen a contemplar los escombros que dejan atrás. Para 1993, Emilio Azcárraga Milmo alcanzó la cima. La revista Forbes lo confirmó. Era el hombre más acaudalado de América Latina. 5.000 millones de dólares, más que Carlos Slim en ese momento, más que cualquier otro empresario del continente. El príncipe idiota había llegado mucho más lejos que su padre y se aseguró de que todo México lo supiera. Tenía 4 canales de televisión nacionales, 2, 4, 5 y 9. Tenía la editorial de revistas en español más grande del mundo, Editorial Televisa. Tenía estudios de producción que exportaban telenovelas a más de 100 países. Tenía los equipos de fútbol América y Necaxa. Tenía el Estadio Azteca, el mismo que casi lo destruyó, pero que terminó siendo un símbolo de su poder. Tenía Univisión en Estados Unidos, la cadena en español más grande del país vecino. Tenía disqueras, tenía agencias de artistas, tenía productoras de cine, tenía todo lo que podía tenerse y determinaba quién existía en el entretenimiento mexicano. Si el tigre te respaldaba, eras estrella. Si el tigre te ignoraba, no existías. Así de sencillo, así de brutal. El poder de construir y destruir carreras con una llamada telefónica, el poder de generar realidades alternativas para 100 millones de personas. Y aquí hay un dato que debes escuchar. Según estudios del Instituto Nacional del Consumidor de esa época, un niño mexicano promedio pasaba 100 horas al año frente al televisor. 100 horas. ¿Sabes cuántas horas pasaba en la escuela? Menos de 1000. Los niños mexicanos dedicaban más tiempo viendo Televisa que aprendiendo en el salón de clases. Y lo que veían, lo que pensaban, lo que creían, lo decidía un solo hombre, Emilio Azcárraga Milmo, el hombre que pensaba que México era un país de jodidos, el hombre que hacía televisión para entretenerlos, no para educarlos. Lo tenía todo. Y ese año, en una celebración por el éxito internacional de la telenovela Los ricos también lloran, protagonizada por Verónica Castro, dijo algo que lo definiría para siempre,
algo que México nunca olvidó. Las palabras exactas, registradas y publicadas. México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Pero no se detuvo ahí. Los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos como yo no compran ni madres. Eso pensaba de su audiencia, de los millones de personas que seguían sus telenovelas, de las mujeres que lloraban con sus historias, de las familias que se reunían frente al televisor cada noche. Jodidos que no iban a salir de jodidos, y él estaba ahí para entretenerlos, para darles diversión mientras continuaban siendo pobres. Pero esa no fue la única frase que pronunció ese día. Siguió hablando con el micrófono abierto, desbordando alegría. Ustedes nunca han visto un aparato de televisión en la basura. Nunca. Yo les apuesto lo que quieran. A ver, ¿alguno de ustedes que se presumen periodistas de mucho? Díganme, ¿cuándo han visto un aparato de televisión en la basura? Estoy esperando. ¿O dónde carajos están los aparatos que ya no sirven? ¿Los desaparecieron? ¿Se los comieron? Así hablaba el hombre más rico de América Latina. Así trataba a los periodistas. Así se burlaba de su propia audiencia. Y cuando los comentaristas lo criticaron durante semanas por la frase de los jodidos, alguien le sugirió que publicara una aclaración. Miguel Sabido, uno de sus ejecutivos más cercanos, le advirtió que era importante explicarse. La respuesta del tigre fue simple. No doy explicaciones. 4 palabras. Eso era todo lo que la audiencia de México merecía. El hombre más rico de América Latina, hablando de los jodidos que lo hicieron rico. Ese mismo año, 1993, Paula Cusi cumplió 40 años y Emilio cumplió su promesa. Cuando cumplas 40, te cambio por 2 de 20. La cambió, no por 2 de 20, sino por una de 18. Adriana Abascal, Miss México 1988. Emilio la conoció cuando ella tenía 18 años. Él tenía 60, 42 años de diferencia. No le importó, nada le importaba, excepto lo que él deseaba. Según el libro El Tigre, Adriana era ambiciosa. Sabía lo que quería y sabía cómo conseguirlo. Una vez lograda una posición sólida en el ámbito profesional en San Ángel, Adriana procedió a consolidar el dominio sobre su hombre. Como jugadora de ajedrez, movió sus piezas en contra de Paula. La molestaba por teléfono y lanzaba rumores. Hizo que alguien le tomara fotos cuando estaba con Emilio a bordo del Eco y se las mandó a Paula. Imagina eso. 25 años de matrimonio, 25 años aguantando infidelidades, 25 años siendo la esposa oficial mientras él hacía lo que quería. Y un día un sobre llega a tu casa, lo abres y ves a tu esposo en su yate de lujo con una mujer que podría ser tu hija. Las fotos llegaron a Paula. Paula entendió. Una semana antes de la Navidad de 1993, tras 25 años de matrimonio, Paula dejó a Emilio. 25 años terminados con unas fotos en un sobre. El tigre nunca se casó con Adriana, pero ella estuvo a su lado hasta el final. Y Paula no se fue con las manos vacías, pero eso viene después. Mientras destruía su matrimonio con Paula, Emilio también arruinaba otra relación, quizás la más importante de todas, la relación con su hermana. Aquí viene lo tercero que te prometí. Laura Azcárraga Milmo, la mayor de los 3 hermanos, la favorita de su padre, la que se casó con Fernando Barroso, el hombre que Azcárraga Vidaurreta siempre puso como ejemplo. Cuando el patriarca murió en 1972,
distribuyó las acciones de Telesistema Mexicano entre sus 3 hijos, Laura, Carmela, Emilio, partes iguales. Emilio quedó con el control operativo porque era el varón, pero Laura tenía acciones, muchas acciones, y Emilio las quería todas. En 1993, el mismo año que dejó a Paula, el mismo año que afirmó que México era un país de jodidos, Emilio acordó comprar las acciones de su hermana. El precio pactado, $1.200 millones, pero no los tenía en efectivo. Así que se endeudó y empezó a pagar en cuotas. Al principio todo marchaba bien, pero los pagos se fueron retrasando, los intereses se acumularon. La deuda, que inició en 600 millones, creció hasta 1.000 millones. Lo que comenzó como un acuerdo entre hermanos se transformó en una guerra. Según la revista Quién, Laura era muy querida por el tigre, pero una deuda de dinero con él provocó una fractura entre ellos que nunca más cerró. Nunca más. Esas palabras son importantes. Nunca más. Laura no perdonó a su hermano, y la razón era más profunda que el dinero. Según personas cercanas a la familia entrevistadas para el libro El Tigre, Laura sentía que su hermano la había traicionado de múltiples maneras a lo largo de los años. No era solo la deuda, era toda la historia, porque Laura tenía razones para no perdonar a su hermano, que venían de muy atrás. Su esposo, Fernando Barroso, había sido el favorito de Azcárraga Vidaurreta, el yerno perfecto, el heredero que el padre hubiera deseado tener. Y el 12 de noviembre de 1965, Fernando Barroso falleció. Un accidente aéreo. Iba a una reunión de trabajo en Acapulco. El avión privado despegó y uno de los motores falló. Los pilotos intentaron un aterrizaje forzoso en el lago de Texcoco. Todos murieron. Fernando Barroso tenía 38 años y su muerte lo transformó todo. Porque si Fernando hubiera vivido, probablemente él habría heredado el control de Telesistema Mexicano. Él era el favorito. Él era el que Azcárraga Vidaurreta respetaba. Pero murió y el camino quedó libre para Emilio. El príncipe idiota solo pudo heredar el emporio porque el hombre que su padre verdaderamente quería ya no estaba. Laura nunca olvidó eso. Nunca olvidó que su hermano construyó su fortuna sobre la tumba de su esposo. Y cuando Emilio comenzó a retrasarse en los pagos, cuando la deuda creció de 600 millones a 1.000 millones de dólares, cuando los intereses se acumularon, todo ese resentimiento estalló. No era solo dinero, era cómo la trataba en las reuniones. Era cómo ignoraba sus opiniones. Era cómo cerraba negocios con ella, como si fuera una extraña, no su hermana. Era toda una vida de promesas rotas, de ser tratada como menos, de ver a su hermano convertirse exactamente en lo que su padre fue. El patrón. Otra vez el patrón. En 1996, la vida de Emilio Azcárraga Milmo cambió para siempre. Le diagnosticaron cáncer de páncreas, uno de los cánceres más agresivos, más letales, más crueles. Tenía 66 años y sabía que le quedaba poco tiempo. Lo que siguió fue un año de agonía. Según el libro El Tigre, en sus últimos meses de vida, Azcárraga viajaba de un lado para otro por los negocios. Continuaba enfrascado en una batalla con sus banqueros y con su hermana Laura por las deudas pendientes. Robaba tiempo a Adriana para estar con Paula Cusi y realizaba visitas furtivas para ver a sus médicos en Los Ángeles. Lee eso otra vez. En sus últimos meses de vida, muriendo de cáncer, seguía peleando con su hermana por dinero y seguía dividido entre 2 mujeres. Adriana, la joven que lo acompañaba oficialmente. Paula,
la esposa que había dejado 3 años antes. Robaba tiempo a Adriana para estar con Paula Cusi. Después de todo lo que le hizo, después de las infidelidades, después de cambiarla por una Miss México, seguía buscándola. Quizás la extrañaba, quizás se arrepentía, quizás solo quería lo que ya no podía tener. El tigre muriendo como vivió, sin poder elegir, sin poder quedarse con una sola cosa, queriéndolo todo y perdiéndolo todo al mismo tiempo. Sus últimas semanas fueron un deterioro constante. El hombre que pesaba más de 100 kilos, el que llenaba una habitación con su presencia, el que hacía temblar a sus empleados con solo mirarlos. Ese hombre se fue consumiendo. Perdió 40 kilos en sus últimos meses. Su piel se tornó amarilla por la ictericia. El dolor era constante, pero seguía trabajando. Seguía llamando a sus ejecutivos. Seguía peleando por las deudas con su hermana. Seguía dividido entre Adriana y Paula. Hasta el último instante, el tigre no pudo soltar nada. Ni el poder, ni el dinero, ni las mujeres, ni el rencor. Todo lo que lo definió en vida lo acompañó hasta la muerte. El 3 de marzo de 1997, Emilio Azcárraga Milmo apareció en el noticiero 24 horas. El mismo noticiero donde Paula había dado el clima durante años. Apareció en un video pregrabado, visiblemente mermado, delgado, pálido, enfermo. Ya no era el tigre, era un hombre muriendo y todo México lo vio. Anunció su retiro de la presidencia de Televisa. Dejaba el mando a su hijo Emilio Azcárraga Llán y a Guillermo Cañedo White, hijo de otro de sus socios históricos. El joven de 29 años, que había crecido sin padre presente, ahora tenía que cargar con un emporio y con todas sus deudas, porque el tigre no solo dejaba Televisa, dejaba $400 millones en deudas con los bancos. Dejaba la deuda con su hermana Laura, que seguía creciendo. Dejaba una familia destrozada. Dejaba un testamento que encendería una guerra. Un mes después del anuncio, Carmela Azcárraga Milmo intentó algo. Carmela era la hermana del medio, la conciliadora, la que siempre procuraba mantener unida a la familia. Sabía que Emilio se estaba muriendo. Estaba en Miami, en su yate Eco, esperando el final. Y sabía que Laura, la hermana mayor, no le había dirigido la palabra en años, así que hizo lo que siempre hacía. Trató de arreglar las cosas. Le pidió a Laura que viajara a Miami, que fuera a ver a su hermano, que se despidiera, que dejara atrás el rencor antes de que fuera demasiado tarde. Laura dijo que no. Carmela insistió. Laura volvió a decir que no. Según la revista Quién, en el lecho de muerte de Emilio, Carmela trató de interceder con Laura para que viajara a Miami a despedirse de él. Pero todo intento fue inútil. Laura no perdonó jamás a su hermano enfermo de cáncer y no volvió a verlo nunca más. El hombre más poderoso de México, $5,000 millones, dueño de lo que el país veía y pensaba, declarado soldado del PRI, capaz de decidir quién gobernaba. Y su propia hermana no quiso verlo antes de morir. Eso es lo que el poder te compra. Eso es lo que el dinero te da. Una muerte en un yate de lujo, solo. El 16 de abril de 1997, a las afueras de Miami, Florida, Emilio Azcárraga Milmo exhaló su último aliento a bordo de su yate Eco, el yate que había usado para conquistar a Adriana, el yate donde tomaron las fotos que destruyeron su matrimonio con Paula. Ahora era el lugar donde moría. Adriana Abascal estaba con él. Su hermana Laura no estaba. Paula no estaba. De sus hijos, algunos estaban, otros no. La familia que él mismo había fragmentado, dispersa hasta el final. Su funeral fue el 18 de abril de 1997,
en la Basílica de Guadalupe, el mismo sitio donde años antes había confesado la verdad sobre Paulina al abad Guillermo Schulenburg. Asistieron más de 3.000 personas, políticos, empresarios, artistas. El presidente Ernesto Zedillo envió una corona. Jacobo Zabludovsky, el hombre que leyó las noticias que el Tigre quería que México escuchara durante 27 años, dio el discurso principal. Lo llamó un hombre de visión extraordinaria. No mencionó a las mujeres destruidas. No mencionó a la hija que se quitó la vida. No mencionó a la hermana que se negó a despedirlo. No mencionó el país de jodidos. En la muerte como en la vida, la narrativa la controlaba Televisa, y Televisa solo narraba lo que convenía. Pero antes de perder la conciencia, unas horas antes del final, dijo algo. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Según el libro El Tigre, en sus últimos momentos de lucidez, Emilio le dijo algo a su hermana Carmela, no a Adriana, la mujer que estaba a su lado. No sobre Televisa, el emporio que construyó. No sobre el dinero, los 5.000 millones que acumuló. Sobre una mujer. Mira, estoy contento porque ya me voy a reunir con Gina. Gina, la primera esposa, la que murió a los 8 meses de casados, en 1952, 60 años antes. No dijo Paula, no dijo Adriana, no dijo Silvia. Dijo Gina, la muchacha por la que vendió enciclopedias, la que falleció antes de que él se convirtiera en el Tigre, antes de los 5.000 millones, antes de las 4 esposas, antes de las amantes, antes de las humillaciones, antes de todo. En su lecho de muerte, el hombre que tuvo 4 esposas oficiales, que tuvo a Silvia Pinal, el amor de su vida, y no pudo quedarse con ella, que tuvo decenas de amantes, que tuvo a todas las mujeres que el poder y el dinero pueden comprar. Ese hombre, en el momento final, pensaba en una muchacha que murió cuando él tenía 22 años, la única que nunca pudo reemplazar, la única que se fue antes de que él pudiera destruirla. Y si Gina hubiera vivido, y si ese bebé hubiera nacido, y si Emilio Azcárraga Milmo hubiera tenido a los 22 años lo que buscó durante los siguientes 44. Nunca lo sabremos. Pero él pensó en eso en su último momento de lucidez. Pensó en lo que pudo haber sido y en todo lo que devastó tratando de recuperarlo. Quizás tú también has perdido a alguien que nunca pudiste olvidar, alguien que se fue demasiado pronto, alguien que sin importar cuántos años transcurran, sigue ahí en los momentos de silencio, en las noches que no puedes dormir, en los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Emilio Azcárraga Milmo tuvo todo lo que el mundo considera éxito: dinero, poder, fama, mujeres. Y en el momento final solo quería volver a ver a una muchacha que había muerto antes de que él se convirtiera en el Tigre, antes del poder, antes del dinero, antes de las humillaciones y las traiciones, cuando todavía era solo Emilio, un muchacho de 22 años que vendía enciclopedias por amor. Todo lo demás, los 5.000 millones, los 90 millones de televidentes, los presidentes que ayudó a elegir, las telenovelas que exportó al mundo entero. Todo eso no sirvió de nada. Al final solo quería a Gina. Pero la historia no concluye con su muerte, porque el Tigre dejó algo más que un emporio. Dejó un testamento, y ese testamento encendió una guerra que persiste hasta hoy. Enero de 1996, un año antes de morir, mientras combatía el cáncer, Emilio decidió cómo repartir su fortuna. 6 partes iguales, una para cada uno de sus 4 hijos, Alessandra, Ariane, Carla y Emilio Jean. Una para Paula Cusi, la esposa de 25 años, la que él dejó, la que seguía visitando en secreto mientras se moría.
y una para Adriana Abascal, la amante, la Miss México, la que tenía 42 años menos que él. La esposa y la amante heredando exactamente lo mismo. Si eso no te dice todo lo que necesitas saber sobre Emilio Azcárraga Milmo, nada lo hará. Lo que vino después fue exactamente lo que esperarías. Un circo, así lo describió Andrew Paxman. Un circo con los juegos de poder, la caótica vida amorosa del protagonista y la que fuera alguna vez la empresa más poderosa de México. Emilio Azcárraga, Jean, el hijo, tenía solo el 10% de las acciones de Televisa cuando su padre murió. 10%. Para tomar el control real de la empresa necesitaba mucho más, y para lograrlo tuvo que enfrentarse a sus hermanas, a su tía Laura y la familia Barroso, a Paula Cusi, a Adriana Abascal, a todos. Según documentos judiciales publicados por la revista Proceso en 2011, con estratagemas jurídicas y financieras que pueden constituir delitos fiscales o presuntos fraudes civiles, Emilio Azcárraga Jan pasó de tener el 10% al 50,3% de las acciones de Grupo Televisa, del 10 al 50. En 3 años, sin que terminara el proceso de reparto de la herencia, los abogados de Paula Cusi lo acusaron de todo: de manipular los pasivos, de inflar artificialmente las deudas de la sucesión, de emplear maniobras para quedarse con más de lo que le correspondía. Y Paula terminó en la cárcel, en el penal de Santa Marta, Acatitla, la mujer que estuvo casada con el Tigre durante 25 años, la mujer que él visitaba en secreto mientras agonizaba, en prisión, acusada de falsedad de declaraciones, mientras peleaba por su herencia. Años después, en 2021, los Pandora Papers revelaron dónde terminó parte del dinero del Tigre. Paula Cusi había constituido fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Según los documentos filtrados, llegó a controlar casi 580 millones de dólares en activos, obras de arte, piezas arqueológicas prehispánicas, 2 grabados mayas que vendió en 2,4 millones de dólares, lingotes de oro valuados en 23,5 millones de dólares. La ex esposa del hombre que dijo que México era un país de jodidos con lingotes de oro en paraísos fiscales. Adriana Abascal también aparece en los Pandora Papers. Comprando arte, un cuadro de Ed Ruscha por 2,8 millones de dólares, un 25% de un Picasso por 512.000 euros. La amante del Tigre coleccionando Picassos. 4 años después de la muerte de Azcárraga, Adriana se casó con Juan Villalonga, el exdirector de Telefónica España. Pasó de los brazos de un magnate mexicano a los de un magnate español. El patrón del Tigre con las mujeres funcionaba en ambas direcciones. Y Laura, la hermana que no fue a despedirlo. Laura Azcárraga Milmo murió el 30 de diciembre de 2014, a los 88 años, 17 años después de la muerte de su hermano, sin haberlo perdonado. Se fue de este mundo con ese rencor intacto. Su familia, los Barroso, se quedó con el 21% de Grupo Televicentro y el 35% de la parte editorial de Televisa. No les fue mal económicamente, pero el dinero nunca fue el punto. El punto era que su hermano la trató como su padre los trató a todos, y ella resolvió que eso no merecía perdón. Ni siquiera cuando él estaba muriendo, ni siquiera cuando Carmela le imploró. Nunca. Carmela, la hermana del medio, la conciliadora, falleció en febrero de 2020. A los 91 años dejó una fortuna que generó una de las controversias más resonantes de los últimos años. La Suprema Corte de Justicia ordenó al gobierno mexicano devolver más de 1.000 millones de pesos
en impuestos a sus herederos. 1.000 millones de pesos. El presidente López Obrador afirmó públicamente que le dolía en el alma que se pagara esa devolución con dinero del pueblo. Los Azcárraga siguen siendo los Azcárraga casi 30 años después de que el tigre murió. Y Emilio Azcárraga Llán, el hijo que creció sin padre presente, el heredero que tuvo que combatir contra toda su familia, logró algo que nadie anticipaba. Sacó a Televisa de la crisis, saldó las deudas, modernizó la empresa. Según él mismo dijo, Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió. Lo entendió. Su padre nunca estuvo presente porque Televisa era su verdadera familia y ahora Televisa era suya. Bajo su dirección, la empresa se transformó. Se fusionó con Univisión, perdió audiencia ante Netflix y las plataformas de streaming. Dejó de ser el monopolio absoluto que fue en tiempos de su padre. El rating de los noticieros cayó. Las telenovelas ya no dominan como antes. La gente ya no ve televisión como la veía cuando el tigre lo controlaba todo. Y quizás eso es justicia poética. El emporio construido sobre la idea de que México era un país de jodidos que no iba a salir de jodido, perdiendo relevancia ante un mundo donde los jodidos tienen más opciones, donde ya no dependen de lo que un solo hombre decida que pueden ver, donde la realidad ya no la controla nadie. Pero la historia tiene un giro más. En octubre de 2024, Emilio Azcárraga Llán tuvo que tomar licencia de la presidencia de Televisa. La razón, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionada con supuestos sobornos a funcionarios de la FIFA para obtener derechos de transmisión de los mundiales de fútbol, el FIFA Gate. La investigación reveló pagos millonarios a funcionarios de la FIFA a cambio de derechos de transmisión, sobornos que supuestamente iniciaron en la era del tigre y que continuaron después de su muerte. El patrón de hacer negocios, de conseguir lo que se quería sin importar el costo, de usar el dinero para adquirir lo que no podía comprarse.